Amén. Santo, santo, santo es nuestro Señor. Gracias a Dios, porque por su sangre somos limpiados, porque aún nuestros pecados alcanzan después de nuestro nuevo nacimiento, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, iglesia. Gracias a Dios por su gracia, por su elección únicamente por gracia de los pecadores que Él quiere redimir. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios por el privilegio enorme de estar aquí ante la iglesia del Señor. Es un gran privilegio y merecido. Gracias a Dios porque domingo a domingo puedo estar con la iglesia del Señor físicamente y en el corazón también. Y hasta gracias a Dios por Adán y por Eva, nuestros representantes en el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer. No hubo ningún hombre, ninguna otra mujer antes que Adán y Eva. Nuestros representantes. Adán, como lo llama R.C. Sproul, la cabeza federal. Gracias a Dios por nuestro representante, porque cuando Él estuvo ahí y quebrantó el mandamiento de tomar su lugar de criatura y respetar a Dios como Dios, Él falló. Y me pregunta mi hijo menor, Pablo, me dice, papá, pero qué tonto Adán, ¿cómo desobedeció? No estaríamos como estamos ahora, me dice. Él a sus 7 años ya entiende eso y le digo, pero mal entendido igual a que su papá y que todos nosotros. Le digo, hijo, Adán nos está representando bien, porque si tu mamá y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho lo mismo tarde que temprano. Si vos hubieses estado ahí también, si tu hermana también, todos hubiésemos hecho lo mismo. Así que gracias a Dios por nuestro primer representante. Y si no has venido a recibir la imputación del primer Adán, no creas que tienes la imputación del segundo Adán, que es Cristo Jesús, con toda su justicia, porque tienes que reconocer que en Adán todos pecamos. Así que gracias a Dios por ese primer Adán. Gracias a Dios también por Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias a Dios por esa nación, porque nos representó muy bien en el Egipto cuando estaban blasfemando y quejándose del carácter de Dios. ¿Sabes por qué Dios escogió a Israel? Porque Él quería una nación santa para proclamar su gloria en todas las naciones. Pero ¿sabes qué permitió ver la historia de la redención con Israel en el desierto? Que todas las naciones se quejan de Dios. Así que Israel nos representa muy bien a nosotros en el Antiguo y Nuevo Testamento, rebelándose en contra de Dios y quejándose, siendo un pueblo terco y rebelde. Nos representa muy bien a cada país de nuestro planeta. Así que gracias a Dios, porque en su sabiduría escogió al hombre y a la mujer que representaran a cada hombre y a cada mujer de esta iglesia, a cada uno de nosotros, y escogió a una nación en el Antiguo Testamento que representara lo que hacen todas las naciones, querer vivir sin Dios, decidiendo nosotros mismos lo que es el bien y el mal. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Que subestimamos a Adán y Eva y decimos, yo lo pude haber hecho mejor, yo hubiera aguantado un día más que Adán, yo hubiera aguantado menos que Adán, si él dilató años yo lo hubiera hecho en días. Tienes que reconocer tu incapacidad. ¿Y sabes qué hacemos a veces con el pueblo de Israel? Idealizamos al pueblo de Israel. Recuerdo una vez un hombre que me estaba diciendo que había una actividad que era pecado, y yo le digo, no, en estos aspectos se vuelve pecaminoso, y hay que guardarse de esto, pero de esta manera, en este ambiente sano, y hacerlo con buenas motivaciones, con cuidado, con medida, es algo que no es pecaminoso. Y él me dice, no, y yo le digo, ¿cómo no? Jesús habló y el pueblo de Israel hacía estas cosas. Pero es que ese es porque el pueblo de Israel. ¿Qué me quiere decir con eso? Es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Entonces, si Él lo hace, no es pecado. ¿Por qué? ¿Acaso los pecados y las cosas que no son pecados no se trata acaso del carácter santo de Dios? ¿O se trata de quienes hacen las cosas? Creo que se trata del carácter santo de Dios. Entonces, no subestimes a Adán y a Eva, nos representa muy bien, y no idealices al pueblo de Israel, que también nos representa muy bien a todos nosotros. Así estaríamos nosotros diciéndole a Moisés, bien estábamos en Egipto, todos nosotros. Pero gracias a Dios por todo esto.
el impulso de nosotros de querer justificar a Israel, ¿sabes de dónde viene? De que nosotros no queremos justificar a nosotros mismos. Si decimos que Israel lo hizo mal, entonces yo también lo hice mal. Y no queremos eso. Hay un predicador, ya fallecido, Richard Baxter, le llamaba a este tipo de personas que se justifican a sí mismos, que establecen su propia justicia, condenadores de la gracia de Dios. ¿Y sabes cómo le llamaba a Jesucristo? Tú puedes ver eso en Lucas 18:14. Dice, les digo que el publicano que reconoció quién era Dios y quién era Él, se fue a su casa justificado, pero el fariseo no se fue justificado. El fariseo no fue justificado porque él decía, gracias Señor, porque soy así, porque hago estas cosas. Entonces, por ese impulso en nosotros de justificarnos a nosotros mismos, para estar bien ante Dios, terminamos condenando la gracia de Dios. Y eso es algo de lo que vamos a ver hoy acá. Antes de que leamos, creo que si no escuchaste la prédica anterior, igual vas a poder escuchar esta, pero te recomiendo que escuches todas las prédicas anteriores, Romanos 9, 10, para llegar aquí, porque ya vamos concluyendo una misma idea. Y la prédica anterior se encargó de dar con detalles precisos la base para lo que Pablo está diciendo en Romanos 11. Pero solo quiero decirte que en la iglesia de Roma, una comunidad judeo-cristiana, judeo-gentil, israelitas y gentiles, esta comunidad tenía dos facciones. Por un lado, los judíos que temían empezar a desechar lo que habían alcanzado como pueblo de Israel por seguir nuevas ideas. Quizás esto es una nueva secta israelita y este Jesús es un simple hombre. Estaré en el lugar correcto, ¿recuerdas la prédica anterior? Y luego estaban los gentiles que ahora se jactaban porque ellos habían alcanzado gracia y el pueblo de Israel fue desechado. Ellos miraban a los judíos como ya desechados por Dios. Pero lo cierto es que en ambos grupos, judíos y gentiles, ambos alcanzaron la gracia de Dios, alcanzaron la justicia de Dios, porque Dios lo eligió de antemano por gracia. Nadie puede ganarse la gracia si no fuese gracia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces te pido que abras tu Biblia en Romanos 11. Vamos a leer versículos del 1 al 6 y luego estaremos orando juntos para encomendar a Dios este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mí. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente, dice el apóstol Pablo, conforme a la elección de la gracia de Dios. Hermano, esa frase tiene que quedar calada en nuestros corazones. Conforme a la elección de la gracia de Dios. Y termina el versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permite, Señor, orar juntos, estudiar acerca de tu carácter paternal, no paternalista. Eres paternal con nosotros, como un Padre amoroso, no como los que conocemos nosotros, no como los padres que somos nosotros mismos, Señor, pecaminosos. Tú eres un Padre perfecto y amoroso. Gracias, Señor, porque nos permites cantarte de tu santidad y de tu gracia
Sin tu gracia no pudiéramos estar hoy aquí, Señor, porque ninguno de nosotros hubiera alcanzado la estatura del varón perfecto que es Cristo. No en nuestras propias fuerzas, tuvo que venir Él, Señor. Señor, quita de mi corazón todo mal pensamiento, todo tropiezo que yo pueda poner a tu iglesia, Señor, toda locura o falsedad que vaya a atentar en contra de tu palabra y tu carácter, Señor, y refrena mi lengua, Señor. Dame entendimiento para saber en qué área yo mismo estoy estableciendo mi propia justicia, Señor. Dame entendimiento para ver dónde estoy condenando tu gracia, Señor. Y ayúdame para poder, junto con la iglesia, descubrir lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros, Señor. No permita, Señor, que ningún hombre o mujer de aquí se vaya engañado pensando que tiene justicia propia que le vale ante Cristo, ante ti, Señor, ante el Espíritu Santo, ante tu trono en los cielos. No permita, Señor, eso, sino permite que nuestros corazones se enciendan en gratitud por la justicia de Cristo que nos es regalada por gracia y porque nosotros podemos alabarte como pecadores redimidos, Señor, porque tú nos escogiste por tu libre y soberana voluntad, únicamente por gracia, Señor. Guíanos, Señor, en estos pasajes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Elegidos por la gracia de Dios. Eso es lo que somos si has creído en Cristo. Eso es lo que somos si Dios te ha preservado para el día final, que recibas a Cristo o que te reúnas con Él o que vengas con Él, pero que vivas con Cristo para siempre. Elegidos no por mis obras buenas, no por mis mejores esfuerzos, no por tus mejores esfuerzos. ¿Se acuerdan la prédica anterior? Mis mejores esfuerzos más pedirle perdón a Dios. Un hombre le dijo eso a alguien que evangelizaba la semana pasada después de esta prédica. Es que yo trato de hacer lo mejor que puedo, no dañar a la gente y reconozco mis pecados y le pido perdón a Dios. ¿No era eso lo que te decía la prédica anterior? Esforzarse por agradar a Dios y pedirle perdón cuando reconozcas que fallas. Eso es lo que la prédica estaba demostrando que no es posible, porque no se trata de tus buenas obras más pedir perdón. Se trata solamente de la gracia de Dios y de la justicia de Cristo. No sé si prestaron atención, pero Pablo nos citó del Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, el relato del profeta Elías. Yo recuerdo que a mis 13 años, al salir del colegio, después del almuerzo, me gustaba ir en la semana a donde una tía mía, a donde mis primos, a jugar, y había una revista que tenía un tío mío en la sala, y a veces la dejaba desenllevada. Esa revista se llamaba El Ministerio del Profeta Elías. Lo que recuerdo de esa revista es que era unos dibujos impresionantes del ministerio del profeta Elías, cuando él está ante los profetas de Baal y él dice que Dios es el Dios vivo y el único que puede consumir el agua y las rocas. Esta revista tenía unos dibujos impresionantes, mostraba a Elías subiéndose sus túnicas, como dice la Reina Valera, ceñidos vuestros lomos, corriendo a la par de un carruaje o adelante de un carruaje, en una calidad de detalles impresionante para ese tiempo, cuando yo tenía 13 años, pero no era una revista de la secta de los Testigos de Jehová, eran dibujos más bonitos que eso, y no tenían herejías, por cierto. Hablaban de que Cristo es Dios, pero yo no sabía, porque yo era un incrédulo pagano, incircunciso de corazón, que me encantaba ver los dibujos de esa revista. Era como un cómics para mí, pero ya tenía un trasfondo evangélico en mi crianza. Y recuerdo que desde mi punto de vista, Elías era el héroe de la historia. Acab y su esposa, la bruja Jezabel, ellos dos eran los villanos de la historia.
los profetas, 450 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera eran los secuaces de los villanos principales. Y el pueblo de Israel, ¿dónde crees que lo ponía mi mente evangélica? Era la víctima que necesitaba ser rescatada. Yo leía esos pasajes y yo leía la historia, porque era solo copiar y pegar de la Reina Valera 60, pero hay algo que mi mente incrédula no entendía. Lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, donde Elías se para y le dice: ¿hasta cuándo, al pueblo de Dios, hasta cuándo claudicaréis entre Dios y los dioses falsos como Baal y Acera? Decídanse ya mismo, si Dios es Dios, sigan al Señor de los ejércitos celestiales, pero si estos ídolos son dioses, a ellos síganlo, pero no estén vacilando. Esa parte me la comí como buen incrédulo que era, hasta que Dios en su gracia va abriendo mi corazón a la verdad, ya con mi hija, con mi esposa, y Dios va abriéndome el evangelio. Gracias a Dios por su gracia que nos elige, porque yo estaba engañado, poniendo a Israel como una víctima. Pero no solo eso, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Que nos representaba muy bien a ti y a mí. Ellos estaban viendo a ver qué Dios hace que descienda fuego del cielo. Si cuando canten a Baal desciende fuego del cielo, vamos a servir a Baal. Y si cuando Elías adore a Dios, desciende fuego, vamos a servir al Dios vivo. ¿No te suena eso a otros israelitas del tiempo de Jesús? Juan 5, Juan 6. ¿Qué obras haces tú para que creamos en ti? Si quieres que creamos en ti, tienes que hacer algunas cosas, ¿no? Los mismos descendientes israelitas de las 12 tribus de Israel, descendientes de Abraham, tentando al Señor. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? ¿Sabes? Un salmo muy hermoso, si no me equivoco es el Salmo 78, que dice: ¿acaso podrá el Señor poner mesa en el desierto? ¿No es hecha esa nuestra lucha? ¿Acaso Dios podrá poner una mesa en Nicaragua donde mi familia pueda comer? Esa es mi lucha, hermano. Esa es tu lucha. ¿Podrá Dios, dice el Salmo 78, no quiero, pero digamos que el versículo 35 anda cerca, ¿podrá el Señor poner mesa en el desierto? Y se lo dicen a Jesús: ¿podrás tú hacer milagros para que creamos en ti? Y se lo dijeron a Elías: ¿podrá tu Dios descender, hacer que caiga fuego del cielo? ¿Te fijas, hermano? Ahí está el pueblo de Israel, ahí está toda esa rebelión del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Nos vamos al año 1400 antes de Cristo, 1400, y Moisés escribe al pueblo escogido, al pueblo santo de Dios: pueblo de dura cerviz. Esto era por el cuello de las reses, porque ellos hicieron un becerro de oro, y dice, creo que es el Salmo 106, se han convertido en aquello que han adorado, en un becerro de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz, 1400 años antes de Cristo, hasta llegar a Elías, y el pueblo sigue dudando de que si Dios es Dios. Esta es la rebelión de la que Pablo nos habla aquí en Romanos 11, y más adelante tienes a Isaías, que Pablo lo citó en Romanos 9 y Romanos 10, y dice Isaías, empezando su libro: si no fuera por la misericordia de Dios, a estas alturas nosotros, dice Isaías, el pueblo de Dios, seríamos consumidos como lo fue Sodoma y Gomorra. Y te dice Ezequiel que Sodoma y Gomorra fue consumida por su orgullo. En sí, no por el homosexualismo, que es una proyección del orgullo del hombre que quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dice Ezequiel, si lees tu Biblia en Ezequiel, que estos pueblos de Sodoma y Gomorra, el pecado que cometieron contra Dios es ser orgullosos. Entonces, hermanos, si avanzas quizás unos 100 años más por ahí, llegas al profeta Jeremías, ¿y qué dice Jeremías? 2 males ha cometido mi pueblo. No te olvides, es el pueblo instituido por Dios mismo, la nación de Israel en el Antiguo Testamento.
2 males ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mí la fuente de agua viva y ha hecho para sí mismos cisternas rotas que no pueden retener agua. Y sigues más adelante y llegas a Ezequiel, unos años más que Jeremías. Nace Ezequiel y profetiza Ezequiel y dice en Ezequiel 15, Israel es una vid sin frutos, así que es una vid inútil. ¿Por qué? Dicen los comentaristas, porque una vid que no da frutos no sirve ni para hacer un decorativo, para colgar una túnica en la puerta de la casa. ¿Sabes para qué sirve una vid que no da frutos? Dicen los comentaristas, sirve para tirarla al fuego. El profeta que es judío, israelita, de las 12 tribus de Israel, el profeta Ezequiel, israelita, dice que su propio pueblo, el pueblo consagrado por Dios en el Antiguo Testamento, es una vid inútil. Ezequiel 15, un capítulo pequeño. Y luego en Ezequiel 16, porque el pueblo duda de lo que Dios le está diciendo a través de su profeta, le dice, ¿acaso no tienes orígenes cananeos? Ezequiel 16:3, ¿no es tu padre amorreo y tu madre una hetea? Piensa en Abraham y Sara, salieron de Mesopotamia. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Qué está diciendo Dios? Están volviendo a lo que los saqué. Y esa es la tentación para el pueblo de Dios hoy en día, volver de donde Dios te sacó, a menos que Dios no te haya sacado aún. Pero si Dios ya te sacó, la tentación cuando las cosas se ponen difíciles es volver a hacer todo como lo hacías antes. Si a mí me azareaban, yo gritaba más fuerte. Si a mí me ofendían, yo ofendía más fuerte, porque eso era yo antes de Cristo. Y si me voy a una situación difícil, haré lo mismo. Pero Dios te dice, te saqué del paganismo, te saqué de la incredulidad. ¿Te vas a volver a tus raíces? Ahora te he puesto en la nueva raíz, el vástago de David, el vástago de Isaí, en la simiente santa, en la vid verdadera, Cristo Jesús. Ya no regreses a tus orígenes paganos, a nuestros orígenes paganos. Empezamos en 1400, pueblo de dura cerviz, y llegas al año 400 antes de Cristo, 1000 años. Y Malaquías sigue hablando, junto con los 12 profetas de esta última parte de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, lo mismo. Pueblo, abandonen los ídolos, amado pueblo de Dios, dejen los ídolos y vuélvanse al Dios verdadero. Pero ¿qué hizo el pueblo? Era tanta la oscuridad del pueblo que cuando vino el Mesías, lo vieron como un vago, hijo de un carpintero, un rabino informal. Hermano, hermana, que no mires al Cristo bíblico, al Cristo que en realidad pisó esta tierra como cualquier cosa, porque no lo es. Es lo más especial que tienes en tu vida, mayor que las perlas preciosas. Es Cristo para tu vida. Pero entonces tenemos 1000 años de rebelión. Y aquí está la tentación para nosotros, los que no somos judíos, condenar al antiguo Israel del Antiguo y Nuevo Testamento y decir, Dios los desechó. Y Pablo pregunta, en el año 55, 57 después de Cristo, quizás tiene 10, 15 años la iglesia en Roma, y Pablo pregunta, Romanos 11:1, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Ten cuidado con el término pueblo de Dios. Qué bueno que la Nueva Traducción Viviente nos dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo Israel? Nos dice claramente. Entonces pregunto, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿acaso Dios ha desechado a su propio pueblo, la nación de Israel? Estaba hablando el apóstol Pablo. Él es un israelita.
Entonces, ¿por qué él dice esa pregunta? Porque con todo lo que ha predicado en Romanos 9 y Romanos 10, a estas alturas, los gentiles pueden estar así de correr a los pocos israelitas que están en la iglesia en Roma. Pues corrámoslos de un solo si ya Dios los desechó. ¿Qué van a estar haciendo en esta iglesia? ¿Qué van a hacer en esta comunidad judeocristiana que Dios compró con la sangre de su Hijo Jesucristo? Saquémoslos de aquí. Y dice Pablo, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel? ¿Y cómo sabemos que no está hablando de todo el pueblo de Dios? ¿Por qué está hablando de los israelitas si no tenemos la Nueva Traducción Viviente? Porque el pueblo de Dios pueden ser Adán y Eva en su tiempo. El pueblo de Dios puede ser Abraham y su familia en el tiempo de Abraham. El pueblo de Dios puede ser Jacob y sus 12 hijos en los tiempos de Jacob, así con Noé. El pueblo de Dios hoy en día es la iglesia. Iglesia solo significa congregación, asamblea, que es una palabra usada en el Antiguo Testamento para referirse, como los salmos, a la congregación de los santos, a la iglesia de los santos. Entonces, estamos hablando exactamente del pueblo de Israel. Si te quedan dudas, puedes anotar Efesios 2:14, y el apóstol Pablo dice, de los dos pueblos, Dios hizo uno. Con Cristo en la cruz, quitó la pared que había en medio, y de los dos pueblos hizo uno. Efesios 2, del 12 al 14. ¿De dónde Pablo está tomando esta afirmación tan contundente? Jesucristo en Juan 10, cuando él dice que él es el buen pastor, Juan 10, 21 dice, ustedes son mi rebaño. Les dice a sus discípulos, son israelitas, son judíos, no son gentiles, y les dice en la intimidad, ustedes son mi rebaño, pero tengo otro rebaño, Juan 10, 21, tengo otro rebaño que traeré, y con estos dos rebaños haré un solo rebaño, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Entonces Dios está hablando, el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel, la nación del antiguo Israel, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, bien, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Ya sabemos a esta altura por qué Dios podría despreciar o desechar a los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos, y no me vayas a decir que es por el becerro, no es por eso. Te lo dice claramente Isaías, que se te predicó en Romanos 9 y Romanos 10. ¿Sabes por qué es? Porque ellos eran idólatras, adoraban cosas que no son Dios. Hoy nosotros podemos estar adorando el control, la reputación, lo que van a pensar de mí. Hoy podemos estar adorando el dinero, los bienes materiales, la posición, qué celular ando, qué vehículo ando, si ando a pie, si ando en moto. Nosotros podemos adorar esas cosas. Ok, el pueblo de Israel lo hacía, tenía ídolos. ¿Qué más? El pueblo de Israel se rebelaba a lo que Dios decía en las Escrituras. Esa es nuestra lucha, ¿no? Nos cuesta, no podemos obedecer a Dios si no es por la asistencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios y el entendimiento que da el Espíritu Santo en su palabra. Entonces tenemos las dos cosas, pero hay algo que a Dios lo enojaba. Tienen idolatría, tienen rebelión y la disfrazan con su adoración a mí en el templo. Dice Isaías, aborrezco sus adoraciones en el templo. Y dice Jeremías, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Así dicen ustedes, dice el profeta Jeremías, pero vendrá destrucción sobre este templo porque adoran a Dios y debajo de su adoración esconden idolatría y rebelión. Entonces, ¿entiende el peso de la pregunta de Pablo? ¿Acaso Dios ha desechado a su rebelde pueblo, el antiguo Israel, para nosotros antiguo? Tendría razones para hacerlo, pero por su gracia, no. Y ahora que hay dudas, porque los que leen la carta dicen, ¿cómo que no? Si rechazaron al Cristo, se aliaron con nuestros conciudadanos romanos para crucificarlo, lo rechazaron. ¿Cómo que Dios tiene fieles en la nación de Israel? Pregunta un ciudadano romano del primer siglo. Y dice Pablo, versículo 1, ahí mismo, cuando él pregunta, dice, de ningún modo.
Dice el versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo. Estamos hablando de la nación de Israel. Dios no ha desechado al antiguo pueblo de Israel, porque lo conoció con anterioridad. Y podría decir yo, Dios conoció a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob desde antes de la fundación del mundo, y de ellos escogió el remanente que tendría de los judíos. Y Dios miró todas las naciones de Babilonia, Mesopotamia, nuestras naciones del continente americano, y escogió su remanente gentil, que no somos judíos, pero nos escogió por gracia, al igual que el remanente judío que escogió por gracia. Entonces Pablo dice, no. Y puede ser que tú dudes de eso. En serio, Pablo, estás diciendo que Dios no es, pero si es más que evidente. Tenemos 1000 años de rebelión una y otra vez. No, acabas de decir en Romanos 9 y Romanos 10 que son un pueblo terco y rebelde. Y así termina Romanos 10, 21. Pueblo terco y rebelde. Todos los días, decía la prédica anterior, extendí mis brazos a un pueblo terco y rebelde. Y dice el Señor, y no quisieron venir a mí. ¿Te fijas, Pablo? ¿Cómo que no lo desechó? Y dice Pablo, no, dice, porque yo también soy israelita. Pablo era un judío de sangre. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo está haciendo algo formidable. Te está diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo Israel y que Él tiene un testimonio irrefutable de que Él es israelita y que alcanzó gracia cuando Cristo lo transformó, cuando el Espíritu Santo le dio un nuevo corazón y lo botó y lo dejó ciego físicamente para que entendiera su ceguera espiritual. Pablo te está diciendo, me pasó a mí que soy israelita, descendiente de Abraham, de una de las 12 tribus. Pablo te está diciendo que si tú si tienes un amigo israelita en la ciudad de Roma, lo puedes mandar al templo en el año 55-57 después de Cristo, y él va a buscar en los registros genealógicos del templo y va a encontrar que en los rollos de la tribu de Benjamín, ahí está el apóstol Pablo. Amén. Pero Dios, en su divina y amorosa providencia, en el año 70 aproximadamente, permite que los invasores, soldados, el Imperio Romano, queme y destruya el templo. Pero años después de que Pablo escribe esto. ¿Y sabes qué se quema ahí también? Los rollos de la genealogía israelita. Así que después del año 70, no hay el respaldo de el centro como la alcaldía, el registro civil que tenían los judíos. No está ese respaldo para decir, sí, esta es la propiedad que tenían ustedes, y este es el apellido que tenían ustedes, y ustedes son de Benjamín, ustedes son de Judá, ustedes son de Simeón, y así van nombrando las tribus. Se quemaron todos esos rollos, pero Dios lo hizo por su gran amor y gracia, para que los judíos que tienen la tendencia a aferrarse a los cuernos del altar físico, a aferrarse al arca de la alianza, a aferrarse al templo y clamar a Dios, entiendan que ahora se tienen que aferrar no a su linaje de sangre, sino a la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. A eso se tienen que acercar y aferrar, a Cristo. Ya no pueden depender de su linaje genealógico, físico, sanguíneo, como le quieras llamar. Ahora es su linaje, que son hechos hijos de Dios porque creyeron en el Hijo unigénito del Padre. Ok, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros como iglesia, siglo XXI, pueblo de Dios? Que tú, es probable que tengas un registro cuando te bautizaron de pequeño en la iglesia católica. O que tengas un registro cuando te presentaron en una iglesia evangélica, cristiana, bautista, lo que sea. Es probable que tú tengas en una base de datos de una iglesia, estos son las listas de miembros,
Y estos son los miembros oficiales de esta iglesia. Es probable que estés en la lista, la base de datos de los miembros, las personas que ya han seguido su proceso de membresía. Estos son los miembros de Iglesia Bíblica Petra. Pero no te puedes confiar a eso. Tú tienes que buscar, procurar, ver que si tu nombre está escrito en los cielos, Jesús lo dijo, y lo ocupamos ahora en la escuela bíblica, que los discípulos se alegraban porque los demonios se les sujetaban a ellos, y dicen, no se alegren por eso, alégrense porque su genealogía está en el templo. No dijo eso. Alégrense porque ustedes sean inscritos en los libros, los rollos celestiales. Que no te llene de gozo ser miembro de Iglesia Bíblica Petra o ser la tercera generación de creyentes de tu familia. Que te llene de gozo ser de la familia de Dios por la sangre del Cordero que es Jesucristo. Esa enseñanza podemos aprender de que Dios ha quitado toda distracción a su pueblo para que se enfoquen únicamente en Cristo. Y por eso Pablo dice, por amor a Él lo tengo todo por basura y me enfoco únicamente en Cristo. Esto es lo que hago, procuro que mi meta siempre sea Cristo. Así que en primer lugar, hermanos, escucha este punto con mucha atención. Dios desecha únicamente a los que insisten y persisten en confiar en su propia justicia, en confiar en sus propios logros, ya que por aferrarse a su autojusticia desechan la gracia de Dios. La única manera que Dios deseche a alguien es porque esta persona rechaza al Cristo bíblico, al Cristo verdadero, al Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Porque mis esfuerzos y mi pedir perdón, como la prédica anterior, no va a hacer que Dios me reciba. Dios me va a rechazar con mi mejor esfuerzo cristiano y con mi perdón me va a rechazar, porque Él solo me recibe si yo me aferro a la esperanza segura que nosotros, hermanos, cada hombre y cada mujer que está aquí, la esperanza segura que tenemos en Cristo. Pablo dio un primer ejemplo. Dice Pablo, Dios no ha desechado a Israel. Aquí estoy yo, dice Pablo, soy israelita, ¿no? Pueden constatar, vayan al templo, no lo han quemado, Dios no lo ha mandado a quemar todavía con los romanos, su instrumento, vayan a comprobar, ahí está mi linaje, soy de la busquen los rollos de la tribu de Benjamín, dice el Pablo. Esta es una prueba de que Dios no ha desechado a Israel. Es más, Dios tiene un remanente israelita que ustedes, a algunos de ellos, los corrieron de la iglesia de Roma, dice, por ser israelitas. Pero es por gracia, así que dejen eso porque no es por mérito, dice Pablo. Y Pablo da un segundo ejemplo. Elías y el remanente que les mencionaba al principio, las 7,000 rodillas que no se habían doblado ante los ídolos, y Elías son una prueba de que cada época Dios no ha desechado a su pueblo Israel, pero ahora ni tú ni yo podemos comprobar los rollos de las 12 tribus de Israel, porque no existe el segundo templo, pero Dios sí sabe cómo escoger de judíos y gentiles a su remanente. El hombre ya no sabe, pero Dios sí. Y gracias a Dios por eso, porque ocultó eso de la iglesia para no achicopalarse y tampoco para no jactarse del linaje. Amén. Entonces están estos dos grandes ejemplos, dos pruebas, 2 hombres y 2 remanentes como evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. Cuando dice el versículo 2, la segunda parte, Elías suplica contra Israel. ¿Sabes cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios. ¿Me permita
¿Me permiten leérselo según estas notas que tengo acá? El profeta de Dios se quejó del pueblo de Dios ante Dios. ¿Ves, hermano? Si los profetas de Dios se quejaban del pueblo de Dios, ¿entienden por qué a veces un líder puede sentir un peso y una queja, no para querer pasar por encima de una oveja del Señor, sino una queja? Señor, no te están siendo fieles, Señor. Es lo habitual. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia pecaminosa en nosotros de crear ídolos y rebelarnos contra lo que Dios dice, pero estamos aguardando a Cristo, que un día nos va a librar completamente de eso. Pero siempre va a haber esto. Alguien presenta una queja del pueblo de Dios, porque a veces decimos, no, si Israel hace esto, no es pecado. Si un gentil lo hace, sí es pecado. Entonces la santidad de Dios se determina por linaje o por su carácter, que es 3 veces santo. Dice Elías, versículo 3, Señor, han dado muerte a tus profetas. 2 cosas, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares. Eso lo lleva a una conclusión. Si están callando la voz que habla del carácter santo de Dios, y si están callando todas aquellas figuras físicas que les hablan del carácter majestuoso de Dios, solo queda una conclusión: me van a matar, Señor, porque solo yo he quedado. Ahora, con mucho respeto por la persona de Elías, que es un profeta que admiro mucho, no solo por ser el hombre más rápido de la tierra, sino por su servicio al Señor. Él corría adelante del carruaje real porque el Espíritu Santo le daba un poder especial en sus piernas. Pero bueno, Elías está cayendo, cuando está solo en esta cueva, en lo que caemos tú y yo: autocompasión. Señor, están matando a tus profetas. Señor, derriban tus altares. Solo yo he quedado. Eso en cualquier área de tu vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en tu adoración a Dios, en tu servicio a Dios, en tu interacción con tu familia y tus parientes, en tu interacción con incrédulos. La autocompasión está a la vuelta de la esquina. Pero hay algo que a ti y a mí nos arremete: la autojusticia. Señor, solo yo he quedado, Señor. Aquí no hay nadie más que yo. Eso es igual de perverso. Pero hay algo que Dios tiene para acallar la autocompasión de su amado profeta, que si ven bien, hasta el mismo profeta falla. Esto quiere decir que en la iglesia, nosotros los líderes de grupos pequeños y los miembros de cada grupo pequeño por igual vamos a fallar. Los líderes del pueblo y el pueblo de Dios van a fallar, y necesitamos venir a Cristo, la fuente de agua viva, y el que nos puede santificar en su palabra, por medio de las Escrituras y con el Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios tiene cómo consolar a su profeta, y le dice el versículo 4, Pablo citando al Antiguo Testamento: me he reservado, Romanos 11:4, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y Pablo dice en ese versículo 4, ¿cuál es la respuesta divina? Cuando te sientas solo en tu casa, o en tu grupo pequeño, o en tu iglesia, y digas, solo yo he quedado, recuerda, Dios tiene un remanente, y no tienes por qué saber quién es su remanente. Así como Él quemó los rollos de la genealogía israelita, nadie podía saber después del año 70 quién era el remanente de Dios. Nosotros no podemos saber cuál es el remanente de Dios. Eso es bueno por un lado, para que no haya jactancia, pero sabemos que Jesús mismo dijo: por sus frutos los conocerán. Porque la vid tiene que dar frutos de vid, la pera tiene que dar pera, la manzana tiene que dar manzana. El cristiano va a dar frutos de cristiano. El cristiano que ha entendido que es un pecador y que Dios es santo, va a dar frutos de un siervo, de una sierva humilde ante el Señor. Así que, punto número 2, Dios preserva
Y gloria a Dios por eso. Dios preserva a su remanente porque lo eligió desde la eternidad. No en base al comportamiento del remanente, sino en base a la elección de la gracia de Dios desde la eternidad. Dios preserva a su remanente porque lo eligió desde la eternidad. Gracias a la elección de la gracia de Dios, se puede preservar en ti y en mí la justicia de Cristo. Hoy te hiciste inmerecedor de portar la justicia de Cristo. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por todos tus pecados, si has creído en Él. Y tú puedes pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que con su palabra te testifique la palabra de Dios, que si realmente has creído en Jesucristo, si has nacido de nuevo, si hay un cambio, así era yo, y ahora la gente mira una diferencia en mí porque miran la obra de Dios en mi vida. Pero si ha sido una progresión, cada vez voy puliendo más mi cristianismo, ten cuidado, porque estás como un monje hinduista asimilando con cada década una religión. Entonces Dios dice en el versículo 5, de la misma manera, Elías y el remanente, estoy citando yo ahí, de la misma manera, así como ocurrió con Elías y su remanente en su tiempo, también, es decir, Pablo y el remanente judío, también ha quedado en el tiempo presente, esto es 55, 57 después de Cristo, cuando Pablo escribió esto, ha quedado en el tiempo presente, cuando Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Roma, a la comunidad judeocristiana, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Entonces nosotros podemos decir en el siglo XXI que de la misma manera como pasó con Elías, como pasó en el primer siglo, así también en el siglo XXI Dios tiene un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Por eso la prédica se titula así, elegidos por la gracia de Dios. Ya que hablamos del pueblo de Dios en el siglo XXI, ¿qué implica eso para nosotros en nuestro tiempo presente? Que a nivel mundial y universal, si reconoces los términos intercambiables de la Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia Católica de Cristo, es decir, como la palabra cataclismo que cubre todo el mundo, la Iglesia Universal de Cristo está sufriendo de un adormecimiento espiritual. Ahora es mejor hablar desde el púlpito de negocios, de estrategias del mundo, de que, ¿se acuerdan? Las escuelas bíblicas anteriores y la prédica anterior, tu vida ya está bien o está medio, pero la puedes mejorar si agrega a Cristo. La iglesia tiene un adormecimiento espiritual. ¿Y cuál es la tentación del remanente? ¿Autocompasión o autojusticia? Esta es la primera implicación. En el mundo de hoy hay un adormecimiento espiritual, pero Dios preserva a su remanente. Dios siempre va a guardar a su pueblo escogido. ¿Se acuerdan la prédica anterior? Aunque eran muchos en el pueblo de Israel, Dios tenía su remanente. Pablo citando a Isaías. Ahora yo quiero que pienses en el tiempo de Elías, en esa pequeña nube que el profeta miraba y tenía que llover después de mucho tiempo y dice su siervo, veo una nube bien chiquitita como el tamaño de la mano de un hombre. Pero de ese remanente pequeño, Dios manda una lluvia que baña toda la tierra. Va a pasar lo mismo con el pequeño remanente que Dios tenga en cada país, en cada ciudad, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Hay una segunda implicación. En nuestro país, los nicas insistimos y persistimos en establecer nuestra propia justicia. Mi mejor esfuerzo y pedirle perdón a Dios. Esa es la insistencia de la iglesia en toda nuestra nación. Establecer cada uno de nosotros
incluso en iglesias sanas, establecer la propia justicia de cada uno de nosotros. Por eso es que hay halagos en los grupos pequeños hacia un hermano. Y hacen una reverencia a ese hermano que muestra una piedad. Y hay un hermano que se esmera por mostrar que él es más justo que el resto del grupo pequeño. ¿Por qué? Porque como buen nica quiere establecer su propia justicia. Yo no hago eso. Mis hijos no hacen eso. No. Mi esposa no hace eso. Mi esposo no dice eso. O decir, aquella familia, poner a una familia, a un matrimonio, a unos hijos en un pedestal. Cuando todos, si han escuchado prédica aquí por muchos años, van a recordar esta frase: todos estamos en la misma bolsa, clamando por la gracia y la misericordia de Dios, que Él tiene amplio deseo de darle en abundancia su misericordia. Pero todos estamos necesitados de su gracia y misericordia. Si tú crees que con tu esfuerzo y tu pedir perdón puedes entrar al cielo, te vas a llevar una gran sorpresa cuando cierres por última vez tus ojos. Vas a abrir tus ojos y el lugar donde vas a estar no te va a gustar. A menos que entiendas que en la justicia de Cristo, que en la obra de Cristo hay vida eterna, hay amplia entrada al trono de la gracia. Entonces, Dios siempre tiene un remanente. Hay una frase de George Whitefield que decía: tristemente muchos cristianos en esta iglesia, él está predicando a su congregación o a una congregación que anhelaba ese tipo de predicación bíblica, y dice él: tristemente en esta iglesia hay muchos que tienen mucho de Cristo en sus mentes y nada de Cristo en sus corazones. Eso puede ser la lucha de todos nosotros los nicaragüenses. Sabemos mucho del Evangelio, pero ¿qué hay de eso en nuestros corazones? Y la tercera la implicación para nuestro tiempo es que en nuestra iglesia local quizás algunos insistan en establecer su propia justicia, no compartiendo sus luchas, sus miedos. Y si les decís, anda a orar, sí, ya oré. Anda a orar, sí, ya sé que tengo que orar. Mire, le recomiendo que ore. Sí, yo oro. Muchos queriendo insistir en su propia justicia, mostrar su propia justicia, pero aún así Dios preserva un remanente. Y si hoy en día hay un hijo de Dios que esté queriendo, como creyente, que ya fue transformado, establecer su propia justicia en esta iglesia local, Dios le está llamando hoy a que venga el arrepentimiento y que en el trono de la gracia obtenga perdón, el mismo perdón que dice el Padre Nuestro, para hijos ya perdonados en la eternidad. Y dice: Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Estos no son incrédulos, son cristianos que vienen a pedirle perdón al Señor en base a la justicia de Cristo. Y Dios te llama a eso. Si estás estableciendo en los grupos pequeños tu propia justicia y diciendo: no, yo no tengo pecado, no, yo no tengo lucha, esta prédica no me enseñó nada. No, Dios tiene 3 prédicas de no hablarme nada a mí. En tercer lugar, Dios justifica únicamente a los que desechan nuestra propia justicia. Si tú desechas tu autojusticia, entonces Dios te justifica. Si tú te aferras a tu propia justicia, Dios no te ha justificado hasta que la sueltes. Pero hay esperanza. ¿Te jactas por cómo le cantas al Señor? ¿Por cómo predicamos del Señor? ¿De qué nos jactamos?